Vale. Hola, buenas. Espero que me oigáis bien. Lo primero, gracias por estar aquí para esta... Voy a salir un momento de la pantalla. Nada, soy Maite. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de vacunas, ya habéis visto. Y nada, de qué ocurre antes de comercializarlas y cómo hemos llegado a las vacunas que tenemos ahora, ¿no? Va a ser un poco esa la presentación. Pero antes de todo, bueno, voy a compartir la pantalla, un segundito. Vale. Vale, bueno, pues antes de todo yo os quería hablar de, bueno, presentarme primero. Soy Maite Pérez, soy licenciada en bioquímica y luego hice el doctorado en biología molecular en el CNV en virus de la gripe, inmunidad innata y evolución, ¿no? Y después pues me vine a hacer un postdoc en Londres, más o menos en los mismos temas, pero en otro grupo de virus que son los paramyxovirus, que al final, por si os suena, pues virus como paperas o sarampión, ¿vale? Y luego, desde hace unos años, pues estoy enganchada al tema de la comunicación científica y creé un proyecto hace 2 años y medio que se llama Eresciencia, que es una web de divulgación tanto para niños como adultos. Y bueno, soy bastante activa en Instagram y tenéis vídeos de YouTube, artículos, diferentes recursos, ¿no? Y bueno, y ahora ya me dedico exclusivamente a la divulgación. ¿Y por qué esta presentación? Bueno, pues me parecía importante contaros qué hago yo, que si habéis visto, aunque virus un rato, llevo 13 años trabajando con virus, específicamente de vacunas no, ni de vacunas ni soy epidemióloga. Pero cuando empezamos a hablar de dar una charla con los chicos de Microbacterium, empezamos a pensar que, bueno, que realmente dar una charla sobre vacunas era interesante. Como veis, sabéis todos, últimamente las noticias están empezándose a probarse varias vacunas. Y bueno, hay bastante desconocimiento, primero porque hay muchísima información también, ¿no? Hay mucha información. Entonces pensamos y es difícil a veces manejarse entre tanta, ¿no? Y entender un poco todo, ¿no? Y empezamos a pensar de que sería interesante hacer una charla sobre vacunas y de cómo llegamos a ellas, ¿no? Entonces aquí, aunque sé de virus, me pongo casi el sombrero más de divulgadora y lo que he ido más es a las fuentes, ¿no? Luego, cuando llegamos al final, obviamente en tiempo de preguntas voy a intentar responder lo mejor posible a todas las preguntas que tengáis, pero también cuando hay algo que no sepa, pues también con toda la sinceridad del mundo os lo diré, ¿no? O algo que haya que vigilar datos o algo así, ¿no? Yo creo que esto es importante y creo que también es importante que sepáis desde qué lado os hablo, ¿vale? Y bueno, dicho esto... Dicho esto, entramos en el meollo. ¿Por qué vacunas? Bueno, por lo que os he dicho, porque creo que es interesante, pero además de por qué se están aprobando y hay mucho conocimiento, es porque si hay algo que los puede sacar de todo el tema de la pandemia, sin duda son las vacunas. Ha habido, obviamente, estudios sobre tratamientos, sobre fármacos, sobre antivirales, pero al final, aunque no han tenido un resultado demasiado positivo, lo cierto es que al final, independientemente de que encuentres un fármaco o no, no hay nada tan poderoso como una vacuna, ¿no? Aunque tiene sus limitaciones, obviamente, y tampoco son la panacea, ni ahora mismo ya nos podemos relajar todos, ni mucho menos. Ya os ha contado antes, en la charla de antes, un poco la situación real en hospitales y demás, pero aunque no son la panacea, desde luego, con una vacuna lo que consigues es evitar que se produzca la enfermedad, ¿no? Entonces no hay nada tan poderoso como eso, ¿no? Desde luego es la herramienta más poderosa que tenemos. Y por eso queríamos hablar de vacunas, básicamente. Además, si hacemos la cronología de estas vacunas, ¿no? Hay que pensar que el 1 de diciembre, hace un poquito más de un año, se confirmó el primer caso de coronavirus. El 31 de diciembre se hizo un aviso urgente de China a la OMS diciendo: ojo, tenemos varios casos de una neumonía con un cuadro bastante preocupante y que puede ser un virus emergente. Y tan solo 7 días después ya tenemos aislado el virus. Hasta ahora solo se sabía por enfermos y con un cuadro, pero no había un virus físico aislado. Y 3 días después tenemos el genoma y se sube a una base de datos pública, ¿no? Y a partir de aquí, pues todo se dispara, ¿no? En 13 días el primer caso se da fuera de China. En el 20, en una semana después, se confirma la transmisión comunitaria. Esto lo que dice hasta ahora es que ya sabemos, en ese momento se confirma que realmente se pueden contagiar de persona a persona. Hasta ahora podía haber sido como una gripe aviar, o como los casos de gripe aviar que ha habido hasta ahora, que solo era con contacto directo con animales, ¿no? Pues ahora ya sabemos que no, que hay transmisión y a partir de aquí, bueno, pues todos sabemos las noticias, ¿no? Se empieza a expandir por todo el mundo, empiezan cada vez más casos.
muertes, entran en cuarentena muchísimos países y todo el caos que se ha provocado y bueno, todo lo que todos ya sabemos de este último año, ¿no? Y hace un año, o sea, hace un mes justo, Reino Unido aprueba la primera vacuna, que es la de Pfizer, y a partir de esto, en este último mes de diciembre, es que está siendo todo día a día, ¿no? Día a día, pues, esta vacuna la han aprobado también otros organismos reguladores en otros países, han salido más vacunas que se han aprobado, estamos oyendo todos los días nuevos datos de vacunas que están en diferentes estados de avanzados, y va todo como a toda velocidad, ¿no? Y bueno, pues al final lo que tenemos es que en un año, hasta ahora habíamos oído que una vacuna se tarda en procesar muchísimo tiempo, que tarda mucho tiempo en generarse, mucho tiempo en realizarse. Y, sin embargo, lo que hemos visto es que en menos de un año tenemos 3 vacunas ya aprobadas a día de hoy, ayer creo que fue la última, o antes de ayer, y 177 vacunas en diferentes etapas de desarrollo. O sea, esto es, bueno, son unos datos abrumadores, un triunfo brutal de toda la investigación y de todo el desarrollo científico, pero bueno, claro, por otro lado, es normal que con estos datos y estos números, pues también nos quedemos un poco preocupados o pensando, ¿es normal? ¿Se ha hecho todo como se tiene que hacer? Quizás se ha apretado demasiado el acelerador o no, ¿qué ocurre? ¿No? Y yo creo que de esto vamos a intentar hablar durante toda la charla e intentar aclarar un poquito cómo se ha llegado hasta aquí y cómo hemos conseguido esto en un año, ¿vale? Pero antes me vais a dejar que haga una introducción súper breve porque me parece, aunque algunas de las cosas de las que os voy a contar en esta introducción ya se hablaron el otro día, en la charla que hicieron de Microbacterium, por ejemplo, lo hizo Laura, de la ciencia con Laura, o lo hizo también Lucía, pero bueno, es que me parece que entrar en el meollo de todo esto, no sé cuál es la base de cada uno y siempre viene bien refrescar, ¿no? Entonces quiero dar unas pinceladas de un par de conceptos muy básicos para poder ponernos en situación, ¿vale? ¿Qué es un virus? Bueno, pues un virus es algo muy sencillo, ¿no? Básicamente es un ácido nucleico, que puede ser un ADN, un ARN, que es la información, protegida por una escafandra, por un cofrecito de proteínas, y eso es un virus. Al final es como un mensaje en una botella, ¿no? Va flotando y hasta que no llega dentro de una célula y entra, no es capaz de replicar ni de generar copias de sí mismo, ¿no? Ya os digo, es algo muy, muy simple. Simplemente la información, un ácido nucleico empaquetada en unas proteínas. Y me vais a decir, vale, pero esto no tiene mucho que ver con el coronavirus, ¿no? Ni con las imágenes que hemos estado viendo. Bueno, el coronavirus al final es básicamente lo mismo, lo único que tiene es alguna pieza más. Tiene un RNA, este es el ácido nucleico en este caso, el RNA que es de cadena simple y polaridad positiva, y este RNA a su vez está envuelto en una proteína, la proteína N, y forma lo que se conoce como ribonucleoproteína, ¿vale? A su vez, esto está dentro de una membrana y en el que hay una serie de proteínas, por ejemplo, la proteína E, que es bastante básica porque tiene que ver con la regulación del sistema inmune, ¿no? ¿Y qué más? Tampoco esto se parece mucho a lo que hemos visto todos, ¿no? Porque luego lo importante es que, otra parte importante es que alrededor de esta membrana lo que encontramos son las glicoproteínas, la glicoproteína S, que son una especie de espículas, de protuberancias, que es lo que da el aspecto tan característico de coronavirus, ¿no? Está en forma como de corona o de halo bajo el microscopio, ¿no? Y que todos hemos visto, ¿no? Que es casi como la imagen más clásica del virus. Y esta glicoproteína, además, vamos a hablar mucho a lo largo de toda la charla porque va a ser básica para el tema del desarrollo de vacunas, ¿vale? O al menos es una de las que más se está trabajando sobre ella. Pero lo vamos a ver. Vale, ¿qué ocurre? ¿Cómo es una infección con el coronavirus? Muy, muy, muy brevemente. Bueno, pues todos sabemos que principalmente es un virus respiratorio, no únicamente, hay otros métodos de infección, pero bueno, de contagio, pero principalmente respiratorio. Entonces, cuando hay alguien, está cerca de alguien infectado, por los aerosoles, las microgotículas, esto hace que respires virus o entran por el sistema respiratorio y te puedas contagiar, ¿no? Y una vez que ha entrado el virus, pues el virus se va a acercar al epitelio, a las células que forman toda la pared de la garganta, de la nariz, de los bronquios, y ahí se va a unir. Y esto es una de las etapas más importantes, ¿no? Esta proteína S de la envuelta del virus es capaz de unirse a una proteína especial de nuestras células, que es el receptor AC2, y al final es como una llave, una cerradura, ¿no? Cuando se da una unión específica, cuando se unen las dos, el virus es capaz de entrar dentro de la célula, ¿vale?
Y ya lo que tenemos es el virus entra dentro de la célula, se libera todo el genoma y todas las partes del virus, y una vez que el genoma está dentro, básicamente hackea la célula, por decir una manera. Tú tienes una célula que se dedica a producir sus cosas normales y ahora ha llegado las instrucciones del virus y le dicen, no, ahora te vas a poner a producir mi virus. ¿Vale? Por decirlo de una manera. Es como si tienes una fábrica de coches y de repente te llega un mensaje y te dice, no, ahora te pones a fabricar aviones. Pues es básicamente lo que ocurre, ¿no? Este RNA, pues la idea es que se hagan muchas copias. Este RNA tiene todas las instrucciones para hacer copias del virus, entonces se hacen copias del genoma, pero también se hacen copias de todas esas proteínas y elementos que formaban el virus. Porque al final tú lo que quieres es conseguir es eso, es virus completos nuevos que van a liberar de esa célula y van a ser capaces de infectar a las células de alrededor. Y luego, cuando hay muchos virus, pues también a su vez de expulsarse pues, con estornudos, con la saliva hablando e infectar a otras personas, ¿no? Esto básicamente es muy esquematizado, pero el ciclo del virus, por decirlo, lo que ocurre dentro del cuerpo. Pero hasta ahora solo hemos hablado de qué hace el virus, pero claro, os podéis imaginar que el cuerpo no se queda de brazos cruzados, ¿no? También tiene sus mecanismos de defensa ante esta infección, ante esta y ante todas, ¿no? ¿Cómo se protege el organismo? Bueno, pues primero hay una barrera física indudable, ¿no? La piel, los ojos, las mucosas, la boca, la nariz, la saliva, las lágrimas, todo esto al final lo que intenta evitar es que el virus entre. Y es la primera fase, es la primera barrera, ¿vale? Si esta barrera la supera y el virus consigue entrar, por ejemplo, a nuestro sistema respiratorio, tenemos la segunda barrera, que es la inmunidad innata. Y esta barrera es general, la tenemos todos, es para cualquier tipo de microorganismo y la tenemos siempre, viene como de fábrica. Y aquí lo que ocurre es que, bueno, cuando el virus entra a una célula, al final un virus es algo muy diferente a nuestras células y tiene unos componentes muy diferentes a nuestras células. Entonces, cuando entra dentro, la célula es capaz de detectar de que ahí hay algo extraño, ¿no? Yo esto no lo conozco, esto no es lo que tiene que ser. Entonces, básicamente, una de las cosas que reconoce principalmente es el RNA, el ácido nucleico, y enseguida destata todas las alarmas dentro de la célula, ¿no? De, ojo, aquí tengo algo que se está replicando y que no debería estar. Y lo que intenta hacer la célula, entonces, se desarrolla un mecanismo de defensa que es intentar parar que el virus replique. Al final, el virus para replicarse está usando toda la maquinaria de la célula, ¿no? Entonces, la célula lo que intenta es parar esa maquinaria. Y hay diferentes mecanismos, pero básicamente es eso, intenta parar. Intenta dificultar la replicación del virus, ¿no? Si tú al final el virus no replica, pues no es capaz de infectar más células y no es capaz de hacerte daño. Y eso es lo que intenta el cuerpo. Por otro lado, aparte de intentar dificultar la replicación, bueno, pues manda unas señales de alarma a las células vecinas. Básicamente le dice, ojo, que estoy infectada. Y además, protegeros vosotros también porque hay un virus cerca, básicamente, ¿no? Viene a ser eso. Entonces, saltan una serie de moléculas, que son principalmente interferones y citoquinas, y avisan a las células vecinas de que entren en ese estado de protección que estaba también ella, ¿no? Para que se protejan ante la entrada del virus y ponérselo más difícil al virus para que replique. Y luego, a su vez, estas proteínas también lo que hacen es avisar, bueno, aquí las células se protegen, es avisar también a las células del sistema inmune y traerlas al lugar donde está ocurriendo la infección, ¿no? Esto es lo que denominamos inflamación. Aquí van a venir todos los macrófagos, todos los fagocitos, que se encargan básicamente de encuentran a las células que están infectadas y las destruyen para que no sigan produciendo virus. Destruyen también cualquier resto de virus que pueda haber o de microorganismo, porque al final esto también funciona con las bacterias y otros microorganismos que pueda haber. Y básicamente intenta eso, recluta todo el sistema inmune, las células del sistema inmune al lugar de la infección para intentar parar la infección, ¿no? Y esto es lo que conocemos como inflamación. Y esto es lo que ocurre con la inmunidad innata. Pero además de esta barrera que ya funciona, hay una barrera, una tercera barrera, que es la inmunidad adaptativa, ¿vale? Y esta sí que es específica de elemento, vamos. Esta no está de por sí, por alguna manera se tiene como que generar, o se tiene, más que generar, yo diría, se tiene que activar y está ahí y no está ahí todo el rato, no viene como de base, ¿vale? Y esta sí que va a ser específica dependiendo del virus o del antígeno o del microorganismo que entre, ¿vale? ¿Cómo funciona esta? Bueno, pues tú aquí lo importante son los antígenos y los anticuerpos, ¿no? Que esto llevamos hablando un montón. Básicamente hay unas células que son los linfocitos que producen unos anticuerpos y tienen anticuerpos a su alrededor, ¿vale? El anticuerpo es una proteína que lo que hace es que reconoce específicamente un antígeno. Y el antígeno no es otra cosa que una pieza, una parte, algo que sea extraño. Puede ser una parte de un virus,
puede ser una parte de una bacteria, puede ser incluso cosas tan normales como un grano de polen, ¿no? Por eso se generan las alergias. No debería ser un antígeno, pero en algunos casos ocurre que actúa como antígeno, ¿no? Y básicamente lo que pasa aquí es que el cuerpo genera millones de variaciones posibles de anticuerpos por un mecanismo que no vamos a entrar a hablar hoy, pero cuando uno de ellos reconoce un antígeno específicamente y se une a él, es capaz de decir, vale, ojo, aquí está pasando algo, voy a desarrollar, voy a empezar a protegerlo, ¿no? ¿Qué células producen anticuerpos? Bueno, pues son los linfocitos y hay dos tipos principales de linfocitos, ¿no? Los linfocitos T citotóxicos y linfocitos B humorales. ¿Qué hacen estos linfocitos? Bueno, pues en el caso de los citotóxicos, cuando reconocen un antígeno en una célula, lo que hacen es destruirla, ¿no? Es lo que habíamos dicho, cuando la célula está produciendo virus, porque ha sido infectada, pues muchas de esas proteínas van a acabar en la superficie de la célula para generar nuevos virus. Bueno, pues los linfocitos son capaces, los T citotóxicos son capaces de reconocer que esa célula está siendo infectada porque reconocen esos antígenos y la destruyen directamente, ¿vale? Y luego están, por otro lado, los linfocitos B humorales, que esto es lo que producen los anticuerpos, los secretan, los sueltan al medio, ¿vale? De tal manera que estos anticuerpos se van a unir, si encuentran un antígeno se unen, por ejemplo, en el caso de un virus, pues lo rodean y lo enjaulan, lo bloquean, por decirlo de una forma, de tal manera que si el virus está bloqueado, pues ya no va a poder entrar en una célula. Pero además de que no va a poder actuar, los marca para que otras de las células del sistema inmune, como los fagocitos, lo destruyan, se lo coman, lo eliminen y lo dejen de estar, ¿no? Entonces, al final, de esta forma, pues se elimina la infección, ¿no? Entre todas estas barreras, por decirlo de una manera. Pero lo importante de los linfocitos es que generan memoria inmunológica y por eso también son importantes para la charla de hoy, por eso os estoy hablando, ¿no? ¿Qué es la memoria inmunológica? Bueno, pues como hemos dicho, un linfocito encuentra su antígeno, en este caso vamos a ponerle que es la proteína de la envuelta del virus, y lo reconoce. Y esto desencadena una cosa en la que se llama una activación es un poco diferente, bueno, esto es una simplificación, pero lo que ocurre es que el linfocito empieza a proliferar. Se generan muchos más linfocitos, ¿no? A varios niveles. Porque tú al final lo que necesitas es tener bastantes para poder parar la infección, ¿no? Y se empiezan a producir un montonazo de linfocitos. Al final la infección se consigue controlar, el cuerpo vuelve a su situación normal y ahora ya no necesitas tantísimos linfocitos, ¿no? Ya te sobrarían, por decirlo de una manera. Entonces, lo que ocurre es que estos linfocitos empiezan a degradar. Bueno, desaparecen y quedan solo unos poquitos. Y esos poquitos, y aquí viene lo importante, se pueden convertir en lo que se denomina células de memoria, ¿vale? Estas células de memoria, lo que ocurre después es que van a perdurar, van a estar al menos durante un cierto tiempo, van a estar en nuestra sangre, en nuestros fluidos y van a estar todo el rato como patrullando el cuerpo por ver si encuentran alguna vez, se vuelven a encontrar otra vez con ese mismo antígeno. Si en algún momento nos volvemos a infectar con ese virus, nos volvemos a contagiar con ese virus, van a ser capaces de reconocerlo y ahora sí activarse y empezar a actuar muchísimo más rápido. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. En esta gráfica lo que se representa es qué pasa en esa primera infección, que realmente, aunque todas las primeras barreras, la primera y la innata, han empezado a actuar muy rápido, la adaptativa todavía no, y de hecho no empezamos a ver anticuerpos en sangre hasta los 7 días o algo así, ¿vale? Que es esa curvita primera que hay aquí. Espero que podáis ver el puntero. ¿Qué ocurre después? Si la infección pasa, los anticuerpos bajan y volvemos a una situación normal, ¿no? Si se vuelve a encontrar el cuerpo con ese mismo virus o ese mismo patógeno, tenemos ahora una respuesta secundaria, como hay células de memoria, muchísimo más rápida, ocurre antes y además muchísimo más fuerte y más eficiente, ¿vale? Y esto es lo que se considera memoria inmunológica y es tan importante, seguro que habéis oído hablar que hay virus, como puede ser el de la sarampión o el de la varicela, del que solo te contagias una vez. Produce una respuesta tan fuerte que la segunda vez, aunque te vuelvas a estar en contacto con el virus, no te llega a producir la enfermedad porque el cuerpo es capaz de pararlo, ¿no? Esta respuesta inmunológica es para pararlo. Y esto es básicamente lo que intentamos conseguir con las vacunas. ¿Qué es una vacuna? Pues básicamente una vacuna lo que quiere conseguir es memoria inmunológica, pero sin sufrir la enfermedad. De alguna manera es como engañar al cuerpo para que desarrolle esa memoria, esa respuesta inmunológica, pero sin tener que llegar a pasar por una enfermedad, ¿no? O al menos, sí, sin tener que pasar por una enfermedad. ¿Y cómo lo logra? Bueno, pues hay varios mecanismos, ¿no? Y al final estos son las diferentes formas que tenemos de vacunas, ¿vale? Podemos trabajar con un virus inactivo. Si tenemos un virus que está muerto, que directamente no puede replicar,
bueno, tiene forma de virus, el cuerpo lo va a reconocer como virus, va a desarrollar toda la respuesta inmunitaria, pero no es un virus. O sea, no es capaz de replicar, entonces se va a morir. O sea, va a dar respuesta, pero no va a dar problema. Puede ser un virus debilitado, puede ser un virus que actúa, pero que no provoca mucha enfermedad o que tiene alguna parte un poco tocada, ¿vale? Puede ser virus recombinantes. Usas un virus que es seguro, pero le pones alrededor tu proteína de interés, la proteína, por ejemplo, de la envuelta del virus, de tal manera que el cuerpo lo reconozca esas proteínas y pueda reconocer luego al virus al que quieres conseguir la vacuna. Puedes directamente meter proteínas sueltas. Puedes meter lo que se llama virus-like particles, que son generadas como una especie de forma de virus, pero no son virus porque no tienen ni ácido nucleico ni nada, pero sí que tienen todas tus proteínas de la envuelta alrededor, ¿no? Y esto el cuerpo también lo va a reconocer. O puedes meter las tan famosas últimamente moléculas de ARN o ADN que van a generar tu proteína de interés, en este caso la proteína de la espícula, ¿vale? Y estos son al final formas diferentes de generar vacunas. La de los virus inactivos y debilitados son muy clásicas, la de los recombinantes, bueno, ya hay varias y las más nuevas son estas tres últimas, ¿vale? Pero bueno, al final son todos mecanismos un poco de conseguir lo mismo. De conseguir que el cuerpo sea capaz de responder a esos virus. Vale. Tú has generado una vacuna, generas una vacuna, pero ahora viene la parte importante, cómo la comercializas, cómo dices que es segura, qué controles tiene que pasar y yo creo un poco lo que todo el mundo nos preguntamos, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues esto es básicamente cómo es el desarrollo de las vacunas y por qué fases tiene que pasar. Una vez que tú tienes un candidato a vacuna, tienes que hacer unos estudios preclínicos, que se llama, que sería la fase 0. Que aquí lo que intentas estudiar es, lo haces en células o en cultivos celulares o en animales, e intentas ver que la vacuna genera anticuerpos y que se genera una inmunidad, ¿no? Por ejemplo, si es un animal, pues le añades la vacuna, luego le haces un challenge, que se llama, que es que lo infectas con el virus y ves si los que han recibido vacunas o los que han recibido control, por ejemplo, de unos ratones, sufren o no sufren la enfermedad, ¿no? Y esos son los estudios preclínicos. Y luego ya, una vez que eso se ha pasado y se ha visto que es prometedor, entrarías a los estudios clínicos, que ahora ya sí son con personas, ¿vale? Y hay básicamente tres. En la fase 1 de seguridad, aquí usas solo muy poquitos individuos, muy pocos voluntarios, entre 10 y 100, que tienen que ser personas jóvenes y sanas, que en principio no tengan ninguna patología. Y aquí lo que testas es la seguridad, la dosis y si se induce respuesta inmune o no. ¿Y cómo miras esto? Bueno, pues miras si se generan anticuerpos ante la enfermedad, ¿vale? Tú miras, igual que se está mirando ahora, ¿tienes anticuerpos? ¿Has pasado anticuerpos? Pues eso es lo que se hace con esto, en esta etapa. La etapa 2, una vez que ha pasado la fase 1 y has visto que es seguro y que no tiene efectos secundarios graves, pasarías a la fase 2. ¿Qué es la fase 2? Bueno, pues esto un poquito más grande, entre 100 y 3.000 voluntarios, y aquí ahora sí empiezas a hacer pruebas en varios grupos diferentes de población, ¿vale? También se testa la seguridad se va a testar todo el rato, pero, y obviamente al tener más individuos eres capaz de ver más cosas, pero sobre todo también empiezas a meter a diferentes grupos de población, pues diferentes, pues a lo mejor a personas mayores, como se ha hecho ahora en el de coronavirus, u otro tipo de gente, ¿no? Y si esto funciona, pasas a la fase 3 o de eficacia, y estos son los estudios masivos, ¿vale? Aquí ya nos vamos a entre 3.000 y 40.000 voluntarios, y en este caso son estudios de lo que se denomina doble ciego. ¿Qué es esto? Bueno, pues básicamente aquí lo que te interesa es ver qué pasa entre la gente que recibe la vacuna y la gente que recibe el placebo, que básicamente imita todo, pero no lleva vacuna. Es una inyección, pues con agua, con una solución salina, vamos, o algo así, pero no lleva una vacuna. Y esto es para poder comparar al final tus resultados numéricos, ¿no? ¿Qué ocurre en el grupo control y qué ocurre en tu grupo con vacuna? Y te permite reconocer la eficacia. ¿Por qué? Porque tú al final lo que vas a esperar es cuánta gente se pone enferma de tus dos grupos y comparar, ¿no? Imaginaros, si lo vamos a ver mejor, pero si en tu grupo de placebo se ponen enfermos 100 personas y sin embargo en tu grupo con la vacuna se ponen 2, pues te está diciendo que tiene cierta eficacia, ¿no? Que está protegiendo. Y luego, a su vez, como has aumentado el número de gente, puedes mirar si hay efectos adversos raros. Ya os digo que la seguridad se está midiendo en todas las etapas. ¿Por qué? Porque, claro, si es un efecto muy raro, a lo mejor entre 3.000 personas no lo llegas a ver, pero entre 40.000 personas deberías empezar a verlo, aunque sean casos, efectos adversos muy, muy raros, ¿vale? Por eso también se hacen en grupos tan grandes, para al final tener datos estadísticos tanto de eficacia como de efectos adversos, ¿vale?
Vale, bueno, pues esto al final es lo que ocurre con todas las vacunas. Tenemos la etapa exploratoria, que es la que se hace en el laboratorio primero, los estudios preclínicos, que ya son con animales o con ensayos, los estudios clínicos que acabamos de ver, y luego está todo el tema de fabricación, el control de calidad y todo ello. Y entre medias está lo que se llama la revisión reglamentaria y aprobación, ¿no? En todos los países del mundo hay una serie de agencias regulatorias, como la Agencia del Medicamento Española o la Agencia Europea, que lo que se encargan es básicamente de aprobar medicamentos, es decir, que esos medicamentos son seguros y actúan como dicen que tienen que actuar, ¿no? Y en el caso de las vacunas, pues van mirando en cada una de las fases que se cumple todo, que funcionan y que no hay efectos adversos importantes, ¿vale? Esto es lo que ocurre con todas las vacunas. Y luego, aparte, nunca se deja de vigilar. Esto es lo que hemos llamado la fase 4, que es que aunque hayamos aceptado una vacuna o aunque hayamos aceptado un medicamento, todos en el prospecto vais a ver que debajo tiene escrito si te ocurre algo, pues se llamas a este número, ¿no? Y los médicos están pendientes, si ocurre algo con un medicamento, llamas a este número. Porque hay un seguimiento continuado, ¿vale? Siempre, en toda la etapa comercial de cualquier medicamento que se dé también las vacunas. Y esto es lo que normalmente tarda un montón. ¿Por qué? Porque todo estas fases que están en la pantalla, ¿no? ¿Por qué tardan tanto? Bueno, pues si hay una fase 1, tú primero buscas a los voluntarios, haces el ensayo, lo planeas, lo preparas, lo haces, recoges los resultados, los analizas, los pones todos en conjunto y se los envías a la agencia regulatoria. La agencia regulatoria, que está también con otras 1000 cosas y otros 1000 medicamentos, bueno, pues lo mira todo con muchísimo detalle, lo estudia, tal, ve que está todo bien, te lo aprueba, pasas a la siguiente fase y así todo el rato, ¿vale? Entonces, esto hace que, aunque tengamos cierta tecnología, normalmente tarden entre 3, 4 años las que menos han tardado, ¿vale? Si no nos ponemos en vacunas que han tardado incluso más. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, ¿y para qué sirve todo esto? Bueno, básicamente todos estos estudios clínicos lo que nos permiten asegurar es que las vacunas son eficaces porque protegen de la enfermedad, ¿vale? Y seguras porque no producen efectos adversos graves, ¿vale? Y esto es lo que al final, para lo que sirve todo este tema de estudios clínicos. Y por eso está este sistema tan controlado, ¿vale? Entonces, ¿cómo es posible, si estamos hablando de 3, 4 años y todas estas etapas, cómo es posible que ahora tengamos 3 vacunas aprobadas en un año y otras tantísimas en diferentes etapas de desarrollo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Nos hemos saltado fases? ¿No se está vigilando todo bien? ¿Vamos con prisas? ¿Qué ocurre? Bueno, pues ya os adelanto que no. Lo que se ha hecho es como hacer muy eficiente todo este proceso. Y os cuento por qué. Lo primero es esa etapa exploratoria en la que empiezas a pensar en ideas de vacunas. Esto ha sido muy rápido. ¿Por qué ha sido muy rápido? Primero porque casi todos los laboratorios que han sacado una vacuna son laboratorios que ya estaban trabajando en vacunas muy parecidas. Por ejemplo, el de Oxford había trabajado con vacunas del SARS y el MERS, que son vacunas o virus muy, muy similares al que tenemos ahora mismo, ¿no? Al del COVID-19. Entonces, esto hace que hayan podido ir muy rápido. Luego, además, en cuanto han sabido, se conoció muy rápido el genoma del virus, bueno, pues esto ya también con este genoma y toda esa información previa y experiencia previa que tenían, pues han podido diseñar vacunas muy rápidamente, ¿vale? Entonces, han saltado muy rápido a los estudios preclínicos, porque no es que partieran de cero, es que ya tenían muchísima información antes, ¿vale? Mucho trabajo antes hecho que han podido usar de manera muy rápida para generar estas vacunas o estos prototipos de vacunas. ¿Qué pasa en los estudios preclínicos? Pues igual, bueno, pues ha habido mucho dinero, ha habido mucho trabajo, han estado todos los científicos y todas las personas que han estado trabajando en estos proyectos trabajando a horas a tope y para intentar que esto fuera lo más rápido posible, ¿no? Y también una vez que ya sabes y tienes la experiencia, pues sabes muy bien a qué tipo de estudios tienes que ir para sacar la información que te interesa lo más rápido posible, ¿no? Y a eso han ido. Y luego, en la parte de los estudios clínicos, han ocurrido varias cosas. Una es que, por un lado, hay algunas fases que se han solapado. Ha habido gente que ha solapado la fase 1 y la fase 2, las han ido haciendo más o menos a la vez, y otra gente que ha solapado la fase 2 y fase 3. Esto no quiere decir que se hayan hecho menos o en menos voluntarios, quiere decir que se han ido haciendo a la vez. Fase 2 por un lado, fase 3 por otro lado, pero en el misma vez tiempo, ¿vale? Y por otro lado, mientras que la revisión reglamentaria antes os la había puesto en trocitos, aquí ha sido continuada. ¿Por qué? Porque muchas veces las propias agencias regulatorias han tenido acceso casi en directo a los datos que iban saliendo día a día. Entonces, claro, así cuando tú terminas una fase, si paras un momento, pones todos los datos en conjunto, los ordenas, los analizas y los envías a la agencia regulatoria. Pero la agencia regulatoria ya ha ido conociendo también todos los datos. Entonces, va a analizar esos datos, pero obviamente va muchísimo más rápido. Además, les ha dado prioridad absoluta. Entonces, no es me espero a que tenga el hueco y termine el otro estudio. No, se han puesto
muy básicamente la prioridad absoluta era en las vacunas de coronavirus. Por otro lado, ha habido muchísimo dinero también que ha permitido que todo esto se agilice, ¿no? Y por otro lado, los estudios clínicos han empezado a planear en las fases anteriores. Quiere decir, cuando tú estás con la fase 1, ya estás planeando cómo vas a tener que hacer la fase 2, cuántos voluntarios vas a necesitar y todo, ¿no? De tal manera que cuando tienes los datos de la fase 1 y ves que han salido bien, ya en muy poquito tiempo puedes saltar a la fase 2, ¿no? Lo vamos a ver ahora con un par de ejemplos, pero ha funcionado un poco así. Para que os hagáis una idea de cómo se ha optimizado el tiempo, incluso la fabricación y el control de calidad que hablábamos aquí, se ha solapado con la fase 3. Quiere decir, sin saber siquiera finalmente que tu vacuna es segura o no, sin saberlo todavía y sin haberla probado, ya vas viendo, obviamente, que en fase 1 y fase 2 tienes buenos resultados, pero en fase 3, que sería como el gordo, ya has empezado a fabricar grandes cantidades de vacunas, de tal manera que si te va bien, ya las tienes fabricadas, si te va mal, las vas a tener que tirar, ¿no? Y esto es un riesgo que se ha corrido aquí, que nunca se corre, se ha corrido aquí por la urgencia que teníamos de que finalmente, pues eso, hay mucho dinero y hay mucha necesidad de las vacunas, ¿no? Entonces, se ha metido como mucho control en esto. Segundo. Vale, y ya os digo que esto también ha permitido que fuera muy rápido. De hecho, la de Pfizer se aprobó en Reino Unido el día 2 y una semana después estaban empezando a dar las primeras dosis. ¿Por qué? Porque tenían preparado toda esta fabricación y todos los controles de calidad de estas vacunas, ¿vale? Y luego, por supuesto, se hayan aprobado o no se haya aprobado, la fase 4 continúa y se continúa por un lado hasta 2 años todos esos voluntarios, se sigue un control de todos esos voluntarios en el tiempo y además de cualquier efecto adverso que pudiera surgir en cualquier persona que tenga la vacuna, ¿vale? Esto, como cualquier medicamento, se sigue continuamente vigilando. ¿Cómo se ha desarrollado tan rápido? Pues ya lo hemos visto. Conocimiento científico previo, aparición de coronavirus previo como SARS y MERS, que esto ha hecho que también tengamos mucho más conocimiento. Se estudiaban varias estrategias para crear vacunas rápidas. Yo llevo 13 años trabajando en virus y 13 años que sé que en cualquier momento puede venir una pandemia. Es algo que a lo mejor el público en general no lo oye, pero los científicos que trabajan con virus es algo que todo el mundo sabe que en cualquier momento podía llegar una pandemia, ¿no? Y también se pensaba un poco con esa imagen en la cabeza y se preparaban los trabajos con esa imagen en la cabeza. Y luego se ha identificado muy rápido el virus, lo que hablábamos del genoma, se ha metido muchísimo dinero porque obviamente simplemente con las restricciones, con las restricciones de movilidad y todo, se ha perdido tanto dinero económicamente para todos los países que una inversión que hagas aquí es una inversión interesante, ¿no? No te lo pones a plantear como otras veces los gobiernos. En este caso se ha puesto mucho dinero. También ha habido un enorme esfuerzo humano, que es súper importante, el que tenemos que agradecer, que se ha trabajado por encima de las posibilidades de mucha gente. O sea, de verdad han hecho un esfuerzo enorme, titánico, igual que el que han hecho los médicos y el personal sanitario en hospitales. Lo han estado haciendo también los científicos y la gente que trabaja en vacunas y las agencias regulatorias. Luego, el elevado número de voluntarios, porque obviamente es más fácil cuando tienes muchos voluntarios y para este caso la había. Por otro lado, la prevalencia de la enfermedad. Si tú tienes que comparar entre un grupo placebo y el grupo que recibe vacuna, cuántos casos de enfermos hay, necesitas que la gente se ponga enferma, ¿no? Y hay enfermedades que muchas veces cuando llega la vacuna ya se ha pasado la enfermedad, ¿no? Ha pasado con el ébola varias veces o pasó con el SARS, por ejemplo, a estos grupos de Oxford le había pasado. Ya no puedes hacer el estudio porque no tienes enfermos. En este caso, obviamente, en medio de una pandemia, enfermos hay y gente que se está contagiando hay, ¿no? Entonces lo puedes estudiar. Por otro lado, pues se ha tomado datos digitales, se ha desarrollado más rápidamente todo el tema de control de los desarrollos de los ensayos clínicos, de cómo se hacen, se ha dado prioridad absoluta a las agencias de regulación, ya hemos dicho, supervisión continua de los ensayos. Al final, todo esto, ¿qué ha conseguido? Pues que tengamos 3 vacunas aprobadas a día de hoy, a menos de un año, después que haya 6 con algún tipo de aprobación limitada, esto quiere decir que a lo mejor se dan solo para casos excepcionales o que están a punto de darse y se llaman de emergencia, algo así, ¿vale? Y todas estas otras que hay en todas las otras fases, ¿vale? Que veis que hay un montón. Probablemente en los próximos meses veamos más vacunas que vayan saliendo. Y también, pues como en todos los estos, pues también hay vacunas que se caen por el camino. Hay una que se ha abandonado ya, ¿vale? Esto a día 30 del 12. Y os digo que está cambiando, ya lo habéis visto en las noticias, está cambiando prácticamente día a día. Esto va a semana, te cambia totalmente la imagen. ¿Qué pasa con la vacuna de Pfizer? Voy a poner ahora de ejemplo, vale, hemos visto un poco general, voy a poner un ejemplo, 2 de las vacunas muy rápidamente para que veáis específicamente cómo se ha hecho con ellas, ¿vale? Hemos visto como la visión general de qué ocurre con todas las vacunas, pero os voy a contar ahora
con dos en específico para que lo veáis un poquito más de cerca, lo podamos entender un poquito mejor, ¿vale? ¿Qué pasa con la vacuna de Pfizer, por ejemplo? La vacuna de Pfizer, esto lo contó muy bien Laura el otro día, os animo a que veáis también su charla, pero muy brevemente, ¿qué es? Es una vacuna de ARN mensajero, ¿vale? Un ARN que codifica para proteína S, esa de la espícula. Y la manera, el ARN es una cosa muy que se degrada muy fácilmente, el ARN mensajero es muy lábil y además necesitas que llegue a las células. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues lo han metido dentro de unas partículas lipídicas. Básicamente has metido el ARN dentro de bolsitas de lípido. Y estas bolsitas pues van a llegar a la célula, el RNA va a poder entrar en ella, va a entrar directamente a la maquinaria de la célula porque es igual que un ARN mensajero nuestro, exactamente idéntico, y entonces va a empezar a entrar dentro, se van a producir las proteínas de la espícula que van a ir a la membrana y que van a ser reconocidas por el sistema inmune, ¿vale? Y va a desatar todo como si va a desatar esta respuesta inmunológica, ¿vale? ¿Cuál es la cronología de esta vacuna de Pfizer? Para que veáis cómo han ido yendo un poco todo. Vale, partimos de la referencia del día 10 de enero que se conoce el genoma del virus. En este momento BioNTech decide que es interesante, que tiene buena pinta, que hay que generar una vacuna, que esto probablemente quizás se ponga a una pandemia, esto ya 10 de enero, y empiezan a hacer de forma in silico con el genoma, pues ya tienes la información, no necesitas un virus para generar una vacuna de RNA, solo necesitas la información del virus. Entonces buscan sus candidatos, lo hacen todo por ordenador y tienen 2 días después un candidato a vacuna ya diseñado, para que en 2 días con un ordenador y obviamente muchísimo conocimiento previo de experiencia que tienen acumulada de años, pueden hacer esto, ¿no? Otro dato importante es que en marzo, cuando se empieza a ver que esto empieza a ser una pandemia, BioNTech se junta con una farmacéutica mucho más grande, firma un acuerdo de colaboración con Pfizer para poder desarrollar la vacuna. Para entrar, porque al final, para entrar en estas fases necesitas también el respaldo de alguien que esté muy acostumbrado a hacer esto, suelen ser las grandes farmas, y luego también para poder producir luego la vacuna en grandes cantidades, ¿vale? Entonces, esto ya en marzo. El 5 de mayo comienzan los ensayos de fase 1 y 2, con 2 versiones diferentes, ¿vale? Y en estas fases se ve que una de ellas funciona mejor, tiene menos efectos secundarios que la otra, entonces la otra se desecha. El 28 de julio, pues estamos hablando de un par de meses después, o 3 meses después, comienzan los ensayos en fase 3 con la versión esta que daba mejor resultado. El 27 de octubre termina la fase 3. En total han pasado 43.548 voluntarios, ¿vale? Divididos entre grupo placebo y grupo control, grupo con la vacuna. Y todos diferentes etnias, diferentes edades, todos, eso sí, mayores de 16 años, ¿vale? Y el 18 de noviembre, con todos estos datos, se presentan los resultados finales, que nos indican que hay un 95% de eficacia. Ahora vamos a ver qué significa eso. Y unos días después, el 2 de diciembre, Reino Unido es el primer país, o la Agencia Regulatoria de Reino Unido es el primer país que da la aprobación de emergencia para la vacuna, ¿vale? Luego ya, en esas semanas de diciembre, la ha aprobado Canadá, la ha aprobado Estados Unidos, la ha aprobado la Unión Europea, la han aprobado más países, ¿vale? Quiere decir que no solo es una agencia regulatoria la que lo ha aprobado, sino varias agencias regulatorias, cada una de manera independiente, ha llegado a la misma conclusión, ¿vale? Esto creo que también es importante y nos debe dejar tranquilos. ¿Cómo funciona la vacuna de Pfizer? Muy rápidamente, bueno, pues son 2 dosis de vacunas separadas por 21 días. Tiene un 95% de eficacia, incluido también el grupo de mayores de 65 años. Esto es importante porque al final es la gente que sabemos ya que tienen más riesgo de sufrir efectos adversos graves con la enfermedad, entonces esto es importante. ¿Cómo se mira esto? Bueno, pues estos son los datos oficiales publicados en New England de esta vacuna después de la fase 3, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, tú el día 0 das la primera dosis y empiezas a monitorizar los 2 grupos, el placebo y el control, y el que recibe la vacuna. ¿Y qué vas viendo? Bueno, pues que obviamente de su día a día y su vida a vida, en medio de una pandemia, haciendo una vida normal, empiezan a generarse casos de coronavirus, ¿vale? De enfermedad. Y empiezas a monitorizarlos. Lo que se ve es que aquí se marca la segunda dosis de la vacuna. Un poco antes, ahora vamos a ver qué días, empiezan a verse que hay cierta protección y que realmente el grupo que ha recibido la vacuna hay muy poquitos casos de coronavirus. Mientras que en el grupo placebo, en el grupo control, los casos van escalando de manera normal, pues de una pandemia, porque es gente que va haciendo su vida normal, ¿vale? Y estos datos lo que nos reflejan es que hay un 95% de eficacia. No es 100%, por eso hay algunos casitos, 100% es prácticamente imposible encontrar, pero un 95% es muy, muy bueno. Se estaba esperando que mínimo tuvieran un 50% para poder ser aprobadas, ¿vale? Y estamos hablando que esta vacuna tiene un 95%.
¿cómo funciona? Bueno, pues el primer día se recibe la dosis, a partir del día 12 se ha visto que se empieza el inicio de la inmunidad, el 21, por eso, vuelvo para atrás, ya vemos que hay una reducción antes, ¿vale? El día 21 recibes la segunda dosis y el día 28 ya se considera que tienes una inmunidad completa. Obviamente no todo el mundo va a tener la misma inmunidad porque ya hemos dicho que es un 95% y que no todas las personas son iguales, pero la gran mayoría de personas van a tener una inmunidad completa al día 28. ¿Vale? ¿Qué efectos secundarios? Porque, como hemos dicho, en estos estudios se mira, por un lado, la eficacia, que ya hemos visto que es del 95%, y por otro lado, la seguridad, qué efectos secundarios se tienen. Obviamente, si fueran muy malos, no hubiéramos llegado a la fase 3. ¿Pero qué ha pasado en la fase 3? Bueno, pues hay unos que son muy frecuentes, que se encuentran 1 de cada 10, y son los típicos de una vacuna. ¿Por qué? Porque al final una vacuna lo que intenta hacer es que el cuerpo parezca que tiene una infección, ¿no? Y si parece que tienes una infección, pues tienes cansancio, te puede dar un poco de fiebre, dolor de cabeza, pues eso es simplemente tu respuesta inmune luchando contra esa proteína pensando que es un virus, ¿no? Y es lo normal de una vacuna y totalmente esperable. Ya os digo que son efectos secundarios muy suaves, muy normales y desde luego muchísimo mejores que sufrir la enfermedad para que protege, ¿no? Y por eso se aprueban. Luego hay algunos frecuentes, como puede ser enrojecimiento, náuseas, algunos poco frecuentes, de 1 de cada 100 personas, que es que se te inflen un poquito los ganglios porque tienes una respuesta inmune, un poco de picor, insomnio, esto normal. Y raros, menos de 1 de cada 1000, esto en el caso de Pfizer han sido solo 2 personas que han tenido una pequeña parálisis durante unos días o durante unas horas en la cara, que además ha sido gente que había tenido inyecciones subcutáneas, ¿vale? Pues de relleno o algo así, y que les había dado una pesada. Y no se ha estimado todavía con los datos disponibles cuál es la posibilidad de una reacción alérgica. Esto quiere decir que realmente es muy, muy, muy baja, porque de 20.000 personas que has dado, esto no lo estás viendo, ¿vale? Yo os digo que la de parálisis se ha visto en 2 casos de esos 20 y tantos mil. En esta no lo estás viendo. Entonces, esto quiere decir que estamos ante una vacuna muy, muy segura, que en principio tiene solo los efectos adversos que esperas de una vacuna, que es básicamente que tu respuesta inmune está funcionando. ¿Qué desconocemos? Porque obviamente hay cosas que no se saben. ¿Qué no sabemos? Bueno, ¿qué pasa por encima de esos 2 meses? En 2 meses ha hecho el estudio de fase 3, ¿qué pasa después? Pues en principio no debería pasar mucho más, porque no suele pasar con vacunas, pero no lo puedes descartar. Entonces, por eso también se sigue monitorizando durante todo el tiempo. Está esa fase 4 en que se mira. ¿Qué no sabemos? Pues no sabemos eficacia y seguridad que los grupos en los que no se han incluido en el ensayo, ¿no? Por seguridad no se han incluido ni en embarazadas, ni en niños, ni en personas inmunodeprimidas. Entonces, no sabemos qué ocurre con la vacuna. ¿Qué no sabemos? Tampoco si evita la transmisión del virus y si hay infección asintomática. Lo que sabemos es que no se sufre la enfermedad con la vacuna. Si tú te vacunas, no sufres la enfermedad en un 95% de los casos. Pero quizás el virus replique de manera muy, 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 muy baja y puedas transmitirla. Entonces, por eso, entre otras cosas, se dice que hasta que no se sepa hay que ir protegidos, seguir usando mascarilla aunque te vacunes, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y no se sabe qué ocurre si no se administra la segunda dosis. De todos los casos, creo que han sido 2 los que no han tenido, por alguna razón, no se han administrado la segunda dosis. Entonces, no se sabe qué pasa. Por eso es tan importante también. Se ha visto que hay cierta inmunidad, pero no sabemos cómo de fuerte es. Por eso es importante mantenerla, ¿vale? Con todo esto que os quiero contar, pues que al final del 8 de diciembre, cuando salió la imagen de Maggie Keenan como la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer, y pongo primera persona entre comillas porque realmente, como habéis visto, 22.000 y pico personas ya la habían recibido la vacuna y se había visto que era segura. Entonces, es la primera persona después de que se apruebe y es un hito, obviamente, pero que también hay que ponerlo en contexto, ¿vale? Nada, pues, la vacuna de Oxford es un poco diferente, pero es lo mismo, es un ADN en este caso para la proteína de la S muy rápidamente. En vez de en una membrana lipídica lo van a meter en un vector de adenovirus, que es un virus que no funciona, pero es como la cápside del virus, pero no es capaz de replicar. Pero se va a encargar de meterlo dentro y de proteger este ADN, ¿vale? Entra a la célula, libera el ADN dentro del núcleo, porque el ADN sí que tiene que ir al núcleo. Este ADN se transcribe después a ARN mensajero y a partir de aquí, igual que la otra, pues se generan las proteínas que van a la membrana y se reconocen por la respuesta inmune, ¿vale? Igual. Básicamente, la cronología es muy parecida. Ellos ya estaban trabajando con vacunas para coronavirus con este mismo mecanismo, con lo cual en muy pocos días, en enero, ya estaban trabajando con la vacuna de Oxford al poquito de salir del genoma, ¿vale? El 23 de abril comienzan los ensayos en fase 1, igual se vuelven a asociar con otra... Oxford se vuelve a asociar con otra farmacéutica potente como es AstraZeneca
y empiezan, en este caso, los de fase 2 y 3 conjuntamente. Para que veáis cómo todos estos procesos tienen controles, el día 6 de septiembre, que salió en todas las noticias, separan los ensayos de esta vacuna por un evento adverso. En ese momento ocurre algo, enseguida se paran, se estudia qué ha pasado y según lo que pasa se sigue. ¿Qué pasó en este caso? Pues había habido un caso de una enfermedad en una persona que había recibido el placebo y tal. ¿Por qué? Porque entre 40.000 personas, pues obviamente hay gente que va a sufrir enfermedades de forma normal o que les va a pasar cosas de forma normal, pero no tiene por qué tener nada que ver con la vacuna y eso es lo que se estudia. Se para, se estudia y si no hay peligro se continúa, ¿no? Esto es lo que pasó aquí. A 18 de noviembre tenemos los resultados finales del estudio de Reino Unido, porque es verdad que esta vacuna a veces ha estado en otros países haciendo los estudios y va un poco descolocado, es un poco como difícil de seguir, pero se ha visto con 90. Y el 30 de diciembre, o sea, hace 3 días, UK ya ha dado la aprobación de emergencia, a pesar de que se siguen analizando, ya os digo, los datos de otros países. Es muy parecida, en este caso es entre el 60 y el 90% de eficacia, depende un poco la dosis. Lo bueno que tiene esta es que se almacena a 6 grados en vez de a menos 20, menos 70 de la otra y es muchísimo más barata que la de Pfizer, ¿vale? $4. Porque aquí, para terminar, lo que me gustaría dejar claro es cómo vacunar al planeta, ¿vale? Hemos hecho el esfuerzo titánico de generar un montonazo de vacunas, algunas están aprobadas, otras probablemente se aprueben en los próximos meses, pero ahora queda casi un esfuerzo más titánico que es vacunar a todo un planeta, a millones de personas, ¿vale? ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues hay que producir suficientes dosis. Para esto han estado trabajando, pero sigue siendo un problema, o puede ser un problema. Puede haber problemas de distribución, tienes que llegar a las vacunas a todos los sitios. Por ejemplo, la de Pfizer, que tiene que estar a menos 70 grados, pues es un jaleo, la tienes que mandar. Este es todo el rollo que tienen. Van en unas cajas con hielo seco a menos 70 grados. Además, llevan un GPS con un termómetro para ver que en todo momento se mantiene la cadena de frío y no se estropea. Y esto, pues obviamente, no es fácil, ¿vale? Y dificulta. Luego, la logística de la vacunación. Asegúrate que todas las personas, las que son de 2 dosis, van a recibir las 2 dosis, ¿vale? Y por último, el precio. Pues no todo el mundo puede acceder igual a una vacuna. Y luego, pues cierta parte de la población que puede sufrir rechazo a la vacunación, a estas vacunas o que las vacunas hayan desarrollado rápido o ciertos resquemores o dudas que puede haber, ¿vale? Y esto también son problemas. Al final, para terminar, os pongo esta comparación de vacunas muy raras. Son las que están aprobadas o en aprobación de emergencia, son la de Pfizer que hemos hablado, la de Moderna que es muy parecida, la de Oxford, la rusa de Sputnik, que en este caso es una de vector muy parecida a la de Oxford, y la de Sinopharma, que es la clásica de virus inactivado, ¿vale? Que es la china. Como veis, los precios varían. La de Oxford y la de China, pues se pueden hacer 6 grados. Esto permite que lo puedas llevar a más sitios. Entonces, al final, ¿por qué os cuento esto? Porque es interesante saber que hay varias vacunas, pero que cada una probablemente funciona, a lo mejor funciona mejor en un grupo de edad, o en otro, o en un grupo de personas, o simplemente que te es más fácil llevarla a lo mejor a África, en medio del desierto, una de 6 grados, que otra que se tiene que mantener a menos 70 grados. Y luego el precio, que obviamente no todos los países pueden acceder, quizás, al menos a día de hoy, si no se hacen otro tipo de cosas, a una vacuna, ¿vale? Lo que sí que quiero terminar es que quedaros con la idea de que se ha hecho un esfuerzo enorme para desarrollar las vacunas tan rápidamente, pero que parte, obviamente, también de muchísimo conocimiento e investigación previo de años y años, que hay una decena de vacunas aprobadas, pero que también hay en fases finales muy prometedoras, que cada vacuna tiene sus pequeñas propias características, que es verdad que es bastante jaleo de seguir, porque cada una es de su padre y su madre al final, pero eso sí, todas las que se aprueben, todas son eficaces y todas son seguras, ¿vale? Porque no producen efectos adversos graves. Y nada, agradeceros a todos de estar aquí hoy, día 2 de enero, por la tarde, y nada, a ver qué dudas, intento resolver todas las dudas que tengáis. Voy a quitar el screening. No sé qué os preguntáis. Es verdad que es mucha información, porque hay mucha información, cada vacuna es un poco un mundo, pero quería daros un poquito, al menos, un highlight de cómo funcionan y cómo se ha hecho todo este proceso, ¿no? ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis hablar de algo? ¿Queréis que discutamos algunas de estas cosas? Yo tampoco me he querido meter mucho en cada una de ellas, pero bueno, podemos hablar. Ya os digo,
Es verdad que están saliendo muchas, cada una es día a día. La de Oxford ha salido hace 3 días, es aprobado, las otras un mes antes. Está saliendo mucha información, pero yo creo que lo que es importante entender es que si no fueran seguras no se estuvieran aprobando. Y sobre todo, además, pensar que se han aprobado por varias agencias reguladoras distintas, ¿no? Que esto también tienen distintas condiciones de conservación. Muy buena también esa pregunta. Pues mira, la primera es que si es un RNA mensajero, es un RNA muy lábil. Al final, un RNA por narices lo que quieres es que la célula quiere controlar muy bien cuándo se produce una proteína y cuándo no se produce una proteína, ¿no? Entonces, son RNAs muy poco... muy lábiles, ¿vale? Que se degradan muy fácilmente. Entonces, eso hace que para poderlo mantener, y más están en una membranita de lípidos, simplemente. Entonces, para poder mantenerlo bien, van básicamente congeladas. Por ejemplo, la de Oxford, que está dentro de un virus, pues un virus ya está hecho, un virus por evolución está hecho para mantenerse al menos un cierto tiempo en el exterior sin ningún tipo de seguridad, ni de frío, ni nada, ¿no? Y eso hace que sean más resistentes. Entonces, casi todas las que llevan virus estamos viendo que se pueden mantener a 4 grados, 6 grados, pero esto por alargar la vida. Te podrían también aguantar unas cuantas horas en la pollata afuera. Eso es un poco. ¿Cuándo crees que empezarán a vacunar al resto de personas? Bueno, es que ya solo grupos de riesgo, yo creo que van a tardar 2 o 3 meses mínimo, porque solo grupos de riesgos, que estamos hablando de millones de personas en cada país, ¿no? Aunque es verdad que al menos los países europeos y Reino Unido, Estados Unidos y demás se han asegurado bastante dosis de vacunas, solo el ir repartiendo y ir vacunando es un esfuerzo titánico, ¿no? Entonces yo creo que van a tardar al menos unos cuantos meses en poder pasar a la siguiente fase de gente que en principio no tiene riesgo. ¿Son iguales de seguras las de ARN que las de ADN? Pues en principio sí, porque todas van a seguir las mismas controles, ¿vale? Pero es verdad que las de ARN incluso yo diría que son más seguras en el sentido de que tú estás introduciendo algo que es un ARN exactamente igual que el que tenemos en nuestras células. No estás introduciendo nada extraño. ¿Vale? Entonces, en principio, es verdad que son totalmente nuevas, es una tecnología nueva y no tenemos datos a largo plazo, pero yo en principio es que estás metiendo un ARN igual que el que tenemos en nuestras células todo el rato y que están produciendo todas las proteínas que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, no debería dar ningún problema. Pero vamos, las de ADN también son seguras, ¿eh? Se llevan usando tiempo relativamente algunas de ellas, hay ensayos ya de otras, o sea, no debería dar problemas ninguna de las dos, para eso están los ensayos. Sí, yo creo que sí, es nueva, pero... Gracias. Quería dar una visión global, es mucha información de verdad, incluso para mirarte, va cambiando cada día. Yo he tenido que volver a revisar cosas porque han cambiado en 2 o 3 días, pero bueno, por lo menos para que tengamos un poco esa visión, era lo que quería. Todavía tenemos tiempo, ¿eh? Si os animáis con más preguntas, yo lo intentamos. Y además, una de las cosas también de que haya varias también es interesante porque no a todos nos va a llegar las mismas vacunas, ¿vale? Porque también hay, aparte de esta parte de seguridad y eficacia y controles, que es general para todos, también hay temas sociopolíticos, por decirlo de una manera. A nosotros nos van a llegar probablemente las que ya se han pagado, porque se ha metido dinero por adelantado para asegurarse vacunas de algunas marcas. Entonces, si esas se aprueban, pues obviamente serán de las que tiremos primero, ¿no? Eso también, en todo este tema... también es importante. Por ejemplo, no hablo de la China o de las estas porque en principio nosotros no las tenemos aseguradas, al menos en España y en Europa, pero también están ahí, también son interesantes y hay otros países que se están hablando más de esas, por ejemplo. ¿Tenéis alguna otra duda, alguna otra pregunta? Todavía tenemos ahí 5 minutillos. Vale. El ADN al final es como el libro de instrucciones, ¿vale? Pero es un libro de instrucciones que es bastante inamovible, es bastante gordo, tiene muchas cosas entre medias. Es como si cogieras una receta en una web que tiene pues, fotos, tiene información, te está contando por qué ha decidido que hace esta receta, que no, cuándo la usas, cuándo no la usas, ¿vale? Y eso es una información que está dentro de nuestro núcleo y que está todo ahí. Sin embargo, el ARN mensajero lo que es como solo
la información más únicamente útil que necesitas para hacer esa receta. Mientras que en la otra, os he dicho, puede tener unas fotos, puede tener datos, puede tener no sé qué. El RNA mensajero lo único que te incluye es solo vas a usar tantos ingredientes y hacerlo de esta manera. Y esa es la información que se genera todo el rato y que sale a la célula para que se produzca. El ADN sería como la información gorda que está guardada en el núcleo y el ARN mensajero es la notita que le estás mandando a los fabricantes para que fabriquen la proteína, solo con esa información, básicamente. Entiendo que está arriesgado empezar una fase sin conocer los resultados de la anterior, ¿no? Sí, justo. Es justo eso. Han empezado, teniendo datos prometedores, han empezado las dos fases a la vez o con una cierta separación, pero sin tener todos los datos completos de la anterior. ¿Vale? Han ido haciendo un poco esa parte. Las dos fases, todas las fases, han terminado con todos los datos enteros y completos, ¿vale? No se han acortado, pero sí que se han solapado. Mira, esto yo creo que no. Yo aquí además, ahora ya no vengo como divulgadora, os lo digo, llevo muchos años también trabajando en evolución de virus y me gusta además que has usado variante, porque a veces ves en medios cosas como cepa y realmente esto no es una cepa. Los virus de RNA varían mucho normalmente, entonces casi no puedes hablar de virus, hablas de cuasi especie. Tienen siempre, en el virus que sale de un cuerpo hay siempre pequeñas modificaciones, ¿vale? Es totalmente normal. Algunas de ellas pues, presentan una ventaja evolutiva y al final se acaban manteniendo. Y yo creo que al final están metiendo todo el RNA de toda la proteína, ¿vale? Entonces, es una zona muy pequeña, pero tú al meter toda la proteína en las vacunas o que se genere toda la proteína en las vacunas no debería afectar mucho. Y eso es lo que de momento lo que se está viendo es que no va a afectar demasiado. De todas maneras, hay que seguir controlando cómo evoluciona el virus por si acaso. Y nada, bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y por atender la charla y espero que os haya gustado y aclarado algunas dudas. Muchísimas gracias también a Microbacterium por la oportunidad. Un abrazo. Nos vemos.